estudiando la palabra del Señor, había una carga en mi corazón en cuanto a siempre estar preguntando cuando estoy en una congregación, en una iglesia, en un lugar de congregación como este, o en otra iglesia. La pregunta que me hago, Señor, es cuántas personas de las que están en este lugar verdaderamente son salvas. Y por supuesto que esa es una respuesta que no tengo del Señor, no es una respuesta que encuentro en la Escritura como tal, diciéndome, mira, son tantos. Lo que sí me deja ver es que, lastimosamente, no todos los que están en un lugar como estos son personas salvas. Sin embargo, el anhelo del corazón como pastor, uno anhelaría que todos los que estuvieran en un lugar como estos fuesen salvos. Pero realmente lo que me doy cuenta es que podemos encontrar personas en lugares como estos, pero que tienen un corazón endurecido y que aunque escuchan la palabra y todo, no pasa absolutamente nada. Y por eso he titulado la enseñanza de hoy, Faraón en mí, cuando resistir a Dios se vuelve irreversible. Cuando nosotros vemos, podemos mirar desde dos perspectivas, es como Israel anduvo en el desierto. La Biblia nos dice que ellos pecaron contra Dios y que Dios realmente por el tiempo que verdaderamente tenía para que ellos estuvieran allí, realmente los dejó y los llevó a estar 40 años en el desierto. Y casi siempre lo miramos como un castigo. Pero realmente creo que también nos deja ver, es que el corazón de estas personas que caminaron con Dios, que fueron en el desierto, que vieron su poder, que vieron su grandeza, que vieron sus milagros, que los acompañó tanto de día como de noche en su presencia, habitando en el tabernáculo, al final nos dice que toda esta generación se perdió, que todos ellos murieron en el desierto. Y ahí es donde empieza la cuestión. Si miramos detalladamente, no hablando desde la perspectiva del ser humano, de que el ser humano es malo por naturaleza, es corrompido en su corazón, sino en la actitud del hombre como tal. El faraón no empezó siendo malo, ¿sí? Él empezó siendo terco, pero terminó entregado a la maldad, al odio, al orgullo y a la dureza de su corazón. Y realmente es interesante entrar uno a ver que el relato del endurecimiento del corazón de Faraón en el libro de Éxodo, como lo he mencionado, es uno de los terrenos más fascinantes, pero también de los más debatidos en la teología bíblica. ¿Por qué? Porque a simple vista el texto nos deja ver, o el texto pareciera más bien contradictorio. ¿Por qué pareciera contradictorio? Porque en algunos capítulos se dice que el faraón endureció su corazón. Y en otros nos dice que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces parece que hubiera una contradicción ahí, como que la Biblia se contradice. ¿Al fin qué? ¿Cómo es? Pero para la teología bíblica original, esto no es contradictorio, sino que es una profunda lección sobre la soberanía de Dios y la consecuencia del pecado humano. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar con una perspectiva, tener una claridad realmente de lo que la Biblia nos deja ver. Pero a la vez debe sorprendernos y llevarnos a preguntarnos, Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti? Porque cuando miramos detalladamente las Escrituras, nosotros vemos que el corazón del faraón se volvió insensible, se volvió pesado e incapaz de moverse a la compasión, a la misericordia, o podríamos decir, a la razón. Irónicamente, el faraón se creía lleno de gloria, y en el hebreo encontramos la palabra kabad. Pero ante Dios, esa gloria era solo un peso muerto de orgullo. Es decir, en pocas palabras, el faraón era un hombre que tenía un corazón orgulloso. Y por eso, como mencioné, la palabra kabad significa lleno de gloria. Él se sentía lleno de gloria. Pero no solamente lo interesante es que encontramos la palabra kabad, sino también la palabra chasag, que significa volverse rígido, como duro.
Describe un corazón que se aferra obstinadamente a su posición. Es decir, yo no voy a ceder un momento. Es lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo creo que es y no hay nada que me mueva ahí. Y lo que nos deja ver es que ese corazón se pone rígido ante la presión externa. Y otra palabra similar a kabad y a shahad es la palabra kwasa, que significa hacerse no solamente duro, sino cruel. Ya ese corazón no solamente es duro, sino que es un corazón cruel. Y se refiere a una terquedad severa que produce crueldad hacia los demás. Y ahí prácticamente lo que nos describe es las actitudes, las acciones del faraón, de cómo él realmente reaccionó a eso. Y en el antiguo Egipto se creía que cuando una persona moría, los dioses pesaban su corazón en una balanza contra la pluma de la verdad. Ma'at, la palabra. Y si el corazón era pesado, kabad, el alma era destruida. Y lo interesante es que al usar la palabra kabad, el libro de Éxodo está haciendo una sátira teológica. Nos está diciendo que realmente el faraón creía que controlaba todo el orden cósmico. Piensa en eso. Creía que estaba controlando, que él era el faraón. Hablar de faraón es algo tremendo. Pero lo que nos deja ver el texto ahí, en Éxodo, a la hora de la verdad es una sátira teológica. Él creía que tenía el orden. Pero el texto nos demuestra que realmente es Dios, el Dios de Israel, quien está juzgando el corazón del rey de Egipto. El punto acá es que nosotros entramos a mirar y a ver que el propósito supremo de Dios es que Dios utiliza la misma obstinación de Faraón para desplegar el poder y demostrarle al mundo entero, incluyendo a los propios egipcios, que no hay otro Dios como Él. Y eso es algo hermoso, algo precioso. Porque cuando uno realmente se separa y se introduce en la parte del Éxodo, de ver el momento en el que Dios levanta a un hombre como Moisés, que no hablaba claro, que no hablaba bien, que era tartamudo, junto con su hermano Aarón, y les dice, vayan y hablen con el faraón, y díganle que yo soy el que soy, que yo soy los mandó, y que yo quiero que ese pueblo de Israel, ese pueblo que está esclavo, salga al desierto y me adore. Y conocemos, creo que usted habrá leído como mínimo una vez en su vida como creyente, asumiendo que usted ya lleva tiempo de escuchar la palabra, en leer el libro de Éxodo. Y la soberanía de Dios es tan absoluta que incluso, escucha bien esto, el mal y la rebeldía humana terminan sirviendo a los propósitos redentores de Dios. Y eso es algo precioso. Eso es algo realmente maravilloso. Cuando nosotros llegamos a darnos cuenta de que Dios aún en el mal y en la rebeldía humana termina sirviendo a los propósitos redentores. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver dos causas bíblicas del endurecimiento. Para ello te animo a que tengas tu Biblia, esté abierta, para que puedas ir, mirar el texto, compararlo y ser ministrado por la palabra, por supuesto, bajo el poder y la dirección de su Santo Espíritu. Y el primero es cuando Dios se endurece, en el caso de Faraón, lo estaremos mirando, y ese es el primer punto, cuando Dios se endurece. ¿Y por qué necesitamos mirar primero cuando Dios se endurece? Porque realmente necesitamos ver la soberanía de Dios, el propósito de Dios, la magnificencia de Dios, que son fundamentales para la vida de un creyente. Porque en el caso del faraón, son más de 20 veces que aparece citado, endureceré el corazón de Faraón. Y eso es muy tremendo. Por eso leíamos en Romanos capítulo 9, ¿quiere decir que Dios es injusto? ¿Quiere decir entonces que realmente si yo no creo es porque Dios no me ha querido a mí dar la salvación? No, si ya estás expresando eso,
Algo de sensibilidad hay en tu vida. El peligro que quiero mostrar en esta mañana realmente es el poder de tal vez estar sentado en una silla aquí, en una banca de una iglesia, y el corazón ser completamente insensible a lo que verdaderamente Dios está hablando. Porque si miramos paralelamente, en el tiempo en que duró la salida del pueblo de Israel de Egipto, el tiempo en que Dios le dijo a este hombre y le hablaba y le decía, deja ir a mi pueblo para que me rinda tributo de adoración, es paralelo, similar, al final, a lo que el pueblo de Israel después hizo, que fue salir al desierto y negar lo que Dios había hecho con ellos. Endurecer de la misma manera su corazón. No mostrar y no conocer nunca al Dios que se mostró a ellos, que les habló a ellos y que les dejó ver toda su grandeza y magnificencia. Un Dios al que ellos decían tener temor, tenerle miedo, pero un Dios al que verdaderamente y lastimosamente nunca conocieron. Y el segundo, por supuesto, es cuando el hombre se endurece solo, que es el camino más común. Lo estaremos mirando. Entonces quiero invitarlo a que miremos realmente el primer punto, y es cuando Dios se endurece, que es un acto judicial de entregar. Nosotros tenemos que mirarlo desde la perspectiva de que es un acto judicial de Dios, de entregar ya esa dureza del corazón en un hombre. Y quiero que vuelvas y mires conmigo detalladamente el versículo 15 del capítulo 9 de Romanos, cuando Dios dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia al que quiere, y al que quiere, endurece. Y es interesante, y he tomado este texto, porque en el capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo aborda el endurecimiento del faraón. Es decir, Pablo toma el momento del éxodo, cuando sucedió esto, y lo toma no como una simple lección histórica, como que, me estás trayendo a recordar algo así. Y tal vez nosotros nos podemos sentir de la misma manera. Yo me sé esa historia, yo he leído muchas veces la historia del faraón. Es que yo ya llevo muchos años en la iglesia. Sino realmente lo toma como el argumento cumbre para defender un concepto teológico crucial en el Nuevo Testamento. ¿Cuál? La soberanía absoluta de Dios en la salvación y en la elección. Y eso es fundamental. Para Pablo, el faraón no es una víctima de una injusticia divina, legal y moral, de otorgar misericordia y de endurecer a otros para cumplir sus propósitos eternos. Como lastimosamente algunas personas lo ven. Algunas personas dicen, a mí me parece injusto, ¿cómo así que Dios puede escoger a unos y por qué deja a otros? Y entonces, o sea que unos nacieron para ser condenados eternamente y a otros los nacieron para salvación. Esa es una mala teología de interpretación y una falta de un estudio en claridad. Pero realmente lo que yo tengo que mirar es que si Dios me permite estar en un lugar como estos, tener una Biblia en mis manos y que se me exponga la grandeza, la magnificencia de nuestro Dios, debe derrumbar absolutamente cualquier tipo de pensamiento religioso, de posición, es que yo soy de esta religión o de aquella, es que yo pienso de esto o aquello. No, no es lo que tú pienses, no es la posición en la que tú quieras, ni es la manera como tú quieras concebir la salvación, sino como Dios la declara a través de su palabra, que es pura, que es perfecta y que es inerrante. Y eso es lo que nos debe llamar a nosotros la atención. Quiero que me acompañes entonces al Éxodo y empecemos a mirar de una manera más simple pero detallada cómo el Señor realmente empieza a manifestar todo. A partir del capítulo 4, en el caso del faraón, para que nosotros podamos mirarlo
en el sentido y el propósito que él tenía de un corazón endurecido. Y si miramos en el capítulo 4, el versículo 21, dice la Escritura: y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y cuando uno mira más detalladamente, empieza a entender el propósito de Dios. Parece algo contradictorio. Pues el Señor le está diciendo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, es decir, cuando vayas a hablar de mí, ¿sí? Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Es decir, tú vas a mostrar quién soy yo. Vas a mostrar todas mis maravillas. Pero encontramos el contraste, por supuesto. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Qué cosa tan contradictoria. Nos parece que como que eso no entra dentro de nuestro razonamiento humano. ¿Cómo puede actuar Dios de esta manera? Capítulo 7, versículo 3, yéndonos en un recorrido lento pero seguro. Versículo 3 del capítulo 7 dice: pero yo, está hablando el Señor, endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? Observa: para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Si tú recuerdas, dijimos que aún en el malo, Dios utiliza todo esto para sus propósitos redentores. La sabiduría de Dios es infinita. Nuestra sabiduría es finita. Y lastimosamente por eso es que nosotros queremos entender las cosas de Dios racionalmente. Queremos entenderle y encontrarle realmente una respuesta a todo. Pero con Dios no es de esa manera. Él es el soberano. Él es el Dios inmutable. Él es el Dios supremo. Y si yo entiendo eso, entonces puedo llegar en un momento en mi vida a decir: yo fui en algún momento como Job, que de habías te había oído, pero puedo decir que ahora veo a mi Dios. Y por eso tapo mi boca, para no pecar en lo que no tiene que ver realmente con la soberanía de mi Dios. Si me acompañas ahí mismo en el capítulo 9, versículo 12 del mismo Éxodo, es un recorrido que estamos haciendo hasta el capítulo 14, donde nos deja ver realmente. Hay momentos en que pareciera que Dios es el que está endureciendo el corazón de Faraón de una manera que no tiene sentido. Versículo 12 dice así la Escritura: y el Señor, ¿quién? El Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Capítulo 10, versículo 20. Nos dice la Escritura, cuando ya han llegado todos y están en los momentos de las plagas. El versículo 20 nos dice la Escritura: pero el Señor endureció el corazón de Faraón y ese no dejó ir a los israelitas. El propósito era que cuando Moisés hablaba con Faraón, era que él se diera a dejar ir a ese pueblo que Dios había escogido para que saliera al desierto a rendirle la oración al Señor. Pero Faraón no quería, nos dice la Escritura. Endureció el corazón de Faraón. Y nos parece todo, desde la perspectiva que estamos mirando, que Dios es el que está endureciendo el corazón de Faraón. Que nos parece como injusto que Dios actúe de esa manera, porque, bueno, al fin y al cabo, Él es el Dios soberano, Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que está sentado en su trono y que gobierna con poder y autoridad toda la creación. Entonces nos parece tremendo, porque es como si Dios jugara con sus criaturas. Como cuando el niño coge el carro y lo mete por el barro, lo tira, lo alza, lo levanta, vuelve y lo tira, y así. Entonces creemos que Dios está jugando de la misma manera. Pero recuerda que estamos mencionando que hay un propósito soberano de Dios, que aún en lo malo, Dios lo quiere utilizar para sus fines redentores. Y en el capítulo 11, versículo 10, continuando y mirando detalladamente,
El versículo 10 nos dice el capítulo 11, Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Es decir, aquí vemos la obediencia de Moisés y de Aarón en cuanto a la instrucción que Dios le había dado a Moisés. Hicieron todas estas maravillas, nos dice la Escritura, en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y se no dejó salir de su tierra a los israelitas. Y continúa la misma tendencia que venimos mirando. Cuando llegamos al capítulo 14, si miras en el versículo 4, es interesante, porque vuelve Dios y se manifiesta hablándole realmente a Moisés y le dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y observa lo que dice en la parte final de este versículo, de este texto. Si tú tienes la Biblia abierta, qué interesante que puedas observar lo que dice la Escritura. Y es que dice, ¿qué dice? Y seré glorificado por medio del Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y nosotros pensamos que solamente Dios es exaltado y glorificado en las acciones que nosotros llevamos a cabo, en las cosas buenas y maravillosas. Y perdemos la perspectiva de que Dios realmente también se quiere glorificar en los momentos de dificultad y en momentos realmente difíciles en la vida de un creyente. Esto a modo de una aplicación o una implicación más bien en cuanto a la iglesia. Pero aquí nuestro enfoque está en el endurecimiento del corazón, específicamente de quién, del Faraón. Pero es algo hermoso cuando dice el versículo 4, pero yo, el Señor en mayúscula, endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, pero nos deja ver el propósito. Seré glorificado por medio del Faraón. Similar a lo que tenemos y no podemos estudiarlo en ese momento de Romanos capítulo 9, cuando nos habla del alfarero y de la masa, que es algo precioso, poderlo entender. Ese es nuestro Dios. Y si tú estás acá, y si tú crees que eres un cristiano, y si tú has declarado realmente que tienes una esperanza puesta en Jesucristo, creo que vale la pena entonces contemplar cuánta gracia se ha extendido. Y cuánto estás aprovechando realmente la gratitud para saber que tu corazón no es el reflejo del que estamos hablando acá. Y en el mismo capítulo 14, observa que el versículo 8 dice, y el Señor, ¿quién? El Señor. El Señor endureció el corazón. El Señor endureció el corazón ¿de quién? De Faraón, rey de Egipto. Y este persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Estamos viendo siempre la secuencia de cómo nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y el versículo 17 nos dice luego, pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Es decir, aún cuando Dios sacó al pueblo de Israel, cuando Dios lleva al pueblo de Israel por el desierto, han salido, los ha dejado ir. Pensemos en esto por un momento, los ha dejado ir. Pero el Señor dice, ¿yo qué? Yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Y si tú recuerdas el relato bíblico, nos dice que cuando ellos se vieron ahí, como que wow, nos van a alcanzar, ¿qué va a hacer? Tenemos al mar al frente, no sabemos qué hacer, mejor nos hubiéramos quedado allá. Esa es la manera como muchas veces actuamos, mirando al mundo hacia atrás, pensando un poco que lo que estaba atrás era mejor, porque se pierde completamente la perspectiva. Sin embargo, es interesante que ¿a quién le está diciendo esto Dios? Dios ya se lo había dicho a Moisés. Y Moisés sabía realmente. Y lo que quería era mostrar precisamente la grandeza del Señor, porque en la parte B del versículo dice, me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Es la manera como Dios quiere glorificarse a través de esa situación. Cuando nosotros miramos eso,
realmente nos damos cuenta de que Dios muchas veces actúa de maneras en que nosotros no entendemos. Pero que si conocemos al Dios de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos decir, amén. Hágase tu voluntad, Señor, y sé tú glorificado y exaltado. Eso debe ser en nuestras vidas. Porque es interesante que el Señor no solamente lo hizo con el faraón para glorificarse, para recibir en la gloria, para ser exaltado y reconocido como el único Dios vivo y verdadero, sino que también la Biblia ahí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, nos lo deja ver con el rey Sehón. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 30, si tú pasas allá, Deuteronomio capítulo 2, versículo 30, observa lo que nos dice la Escritura. Y este rey no quiso dejar pasar al pueblo de Israel. Y mira lo que dice la Escritura, versículo 30, capítulo 2, versículo 30. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso dejarlos pasar? Porque el Señor, tu Dios, endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos, como lo está hoy. Qué impresionante. Es la manera como Dios obra. Es la manera como Dios actúa que muchas veces nosotros no entendemos. Pero donde deja ver cuál es la actitud de nuestro corazón en un modo de implicación de un texto de estos a nuestra vida. Y es como en las adversidades nosotros estamos reaccionando frente a Dios, sin entenderlo. Me parece hermoso que dice el versículo 30, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos, como lo está hoy. Y si me acompañas al Evangelio de Juan, el apóstol Juan lo muestra con respecto al Señor Jesucristo y al cumplimiento en cuanto a la dureza del corazón de Israel. Capítulo 12, por favor, si me acompañas ahí, el versículo 36. Podemos tomarlo desde el 35, es el Señor Jesús acá, y entonces el Señor Jesús dice, para entrar en el contexto, dice, Jesús entonces les dijo, capítulo 12, versículo 35, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Versículo 36. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Después narra Juan y dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales de ellos, delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué no creían en él? Versículo 38. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque no podían creer. Porque Isaías dijo también, versículo 40, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sano. ¿Qué? ¿No te parece impresionante? Tú estás en un lugar como estos. Hay dos opciones. O estás prestando atención, estás temiendo al Señor ante su palabra y deseando honrarlo, o estás dejando pasar que el tiempo pase y termine un culto como estos y te vayas tranquilo y no pasó nada. Y tal vez si alguien te pregunta, oye, ¿cómo te fue en la iglesia? Bien. ¿Qué entendiste? Bueno, no me acuerdo mucho, pero fue interesante, fue un culto bonito. Las canciones sonaron bonitas. ¿Sí? Nos pareció bonito, chévere. O realmente sales contemplando la gracia y la bondad y la misericordia que Dios ha tenido para contigo, de no estar entre estos que están con los ojos cegados y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón
para convertirse. Muchas veces nos sorprendemos. ¿Por qué vemos a personas cantando tal vez, tocando un instrumento, tal vez predicando, y después ver que no había nada de cristianismo en la vida de ellos? Que era una apariencia, pero no había un temor reverente delante del Señor. Es que el corazón no endurecido lleva a una reverencia delante del Señor. Un corazón no endurecido lleva a humillarse y postrarse delante del Señor. Un corazón no endurecido lleva realmente a temer al Señor y adorarle y servirle por tan grande obra de bondad y misericordia que ha llevado a favor de ese pecador. El fracaso, escucha esto, iglesia, el fracaso de Israel consistió en no reconocer a Jesucristo como el Mesías y por negarse a ser la nación testigo de Dios. Es decir, Dios escogió a Israel para que fuese testigo, realmente la nación que testificaría del Dios todopoderoso y soberano, que anunciaría que Dios en su misericordia enviaría un Salvador por la caída del hombre cuando Adán y Eva pecaron, que Dios extendería su gracia y su misericordia. Pero Israel rechazó a Jesucristo, como nos lo deja ver la palabra de Dios, como su Mesías, y por negarse a ser esa nación testigo. Y escucha bien esto, iglesia, ese privilegio que Dios se lo había dado a Israel fue dado posteriormente a la iglesia de los gentiles, es decir, a nosotros. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo está tu corazón? ¿Endurecido? ¿Encallecido? ¿Pareciéndose más al mundo? ¿Acomodado al mundo? Somos cristianos de domingo. Vamos a la iglesia y nos congregamos el domingo, pero el resto del tiempo estoy en la vida normal del mundo. Amo este mundo. Y amo la vida. No me quiero ir de este mundo. O por el contrario, tal vez somos como en un momento el pueblo de Israel, cuando habían sido llevados al cautiverio con el rey Nabucodonosor. Y el salmista escribió en el Salmo 126 cuando dice, ay de aquellos momentos cuando estábamos allí y comíamos y disfrutamos. Y dice, los que lloran después serán consolados. Y así sucesivamente. El salmista escribió eso pensando en esos tiempos pasados, cuando tuvieron la oportunidad de adorar al Señor. La iglesia del Señor hoy en día no está para sentirse cómoda. La iglesia del Señor no está para decir, qué lindo lugar el que tenemos, qué sillas tan cómodas las que tenemos. ¿Cómo cantamos de lindo? Nos vimos el domingo y adoramos al Señor. No, la iglesia del Señor está precisamente para manifestar la grandeza, el poder, la soberanía y la magnificencia de nuestro Dios. Por eso es que Pablo describe en Efesios capítulo 3, versículo 10, hablándole a la iglesia en Efesios y diciéndole el misterio que se le había dado a él, para que él revelara ese misterio. Él dice en el versículo 10, no sé si tú quieras ir allá, y dice la Escritura, para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, las muchas formas de Dios, sea dada a conocer a los principados y a las potestades por medio de la iglesia. Es decir, la iglesia está para declararle aún a los principados y a las potestades que la gloria pertenece única y exclusivamente al único Dios vivo y verdadero. Y por supuesto a Jesucristo su Hijo, quien realmente se encarnó para mostrarnos al Padre. Y no solamente mostrarnos al Padre, sino para morir, para redimir a ese pueblo que Dios había escogido desde el pasado eterno. Y aquí nos encontramos o nos conecta precisamente con la segunda causa del endurecimiento. Y es cuando el hombre se endurece solo. Y es el camino más común
y podríamos decir que es el que tiene que ver con nosotros. Quiero que me acompañes a Hebreos, por favor, capítulo 3, versículo 17. Hebreos capítulo 3, versículo 7, perdón. Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto. Si ven, vuelve y los lleva a ese tiempo, el desierto era la prueba, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Es el Espíritu Santo el que está hablando. Y dice la tercera persona de la Trinidad, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, versículo 11, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, una advertencia, tengan cuidado. ¿Quiénes? Hermanos, el autor le está hablando a creyentes, y les dice, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy. ¿Cuándo? Hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque todos somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque, ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? De su incredulidad. Y la incredulidad no está en los que no están en las sillas vacías. La incredulidad está en el que escucha la palabra y no lleva a cabo en obediencia lo que el Señor dice. Si miramos paralelamente, el Señor le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo, pero el corazón de Faraón estaba endurecido. Era un corazón que no quería realmente hacer lo que Dios estaba pidiendo, el Dios que se había revelado, el Dios que se estaba mostrando, el gran yo soy. Y es interesante que aquí el autor de la carta a los Hebreos está mencionando al salmista en el Salmo 95, devuélvete un momento por favor a los salmos, y si miras en el Salmo 95, el salmista lo ha mencionado en un momento donde está adorando. Este es un salmo de adoración, y observa que el salmista empieza diciendo, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios es grande, es el Señor, el Rey grande sobre todas las cosas, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes y suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Pero observa el versículo 7, porque el Señor nuestro Dios y nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si ustedes oyen hoy su voz, versículo 8, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Cuán fácil es poder endurecer el corazón aún estando escuchando la palabra del Señor, sin entender realmente ni prestarle la reverencia que Él es digno, sino sentirnos satisfechos con que tal vez asistimos a un lugar como este. Pero si lo miramos desde la perspectiva bíblica con respecto al Éxodo, podemos observar la dureza del corazón de un pueblo que, aunque escuchó y vio las maravillas de Dios, no creyó y su corazón fue endurecido. Pero ese corazón fue endurecido como resultado de la dureza del corazón. Es decir, Dios en su gracia y misericordia se manifiesta, se deja ver.
Pero el hombre, en su dureza de corazón, no le presta atención. El corazón endurecido del faraón realmente es un reflejo también de la dureza del pueblo de Israel. Quiero que me acompañes otra vez al Éxodo. Y si vuelves al Éxodo, entonces ahora vamos a mirar la contraparte. Porque parecía como que Dios fue el culpable, el que endureció el corazón realmente de Faraón, y por eso Faraón actuó de esa manera. Pero mira lo que dice Éxodo capítulo 8, versículo 15. El versículo 12 nos dice que entonces Moisés fue a Aarón y salieron de la presencia de Faraón. Perdón, que Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón. Y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. El versículo 15 nos dice, pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Es decir, Faraón vio una solución a algo, como eran las plagas, entonces su corazón fue endurecido. El versículo 32 de ese mismo capítulo, si tú miras, dice, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Y es interesante porque tanto en el versículo 15 como en el versículo 32 encontramos un contraste, y es el pero. Nos viene diciendo algo con respecto a lo que Dios ha hecho, pero a la reacción del hombre. Pero el faraón, pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón. Versículo 32, pero Faraón endureció su corazón. Es decir, Dios nos deja ver su gracia, Dios nos deja ver su misericordia, Dios nos deja ver su bondad. Pero también, la respuesta del hombre es que puede haber un corazón que se va endureciendo cada vez más. Capítulo 9, versículo 34, y 35, observa lo que nos dice la Escritura. Pero, voy a tomarlo desde el 33. Salió Moisés de la ciudad de la presencia de Faraón y extendió sus manos al Señor. Y los truenos y el granizo cesaron y no cayó más lluvia sobre la tierra. Vemos el milagro, vemos la misericordia, vemos la gracia del Señor. Versículo 34. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón. Versículo 35. Tanto como él como sus siervos. Versículo 35. Y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10, versículo 1. ¿Cómo continúa? Mira la secuencia. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Versículo 2, parte A, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Esa es la soberanía de nuestro Dios. En un corazón endurecido, bueno, Dios entonces también se glorifica en ese corazón endurecido. Tenemos que pensar y contemplar realmente cuánta gracia Dios ha derramado sobre nosotros, que ha puesto corazones sensibles en nuestra vida. Y es interesante en esta porción de la Escritura, mis hermanos, porque aquí podemos encontrar 5 actitudes que Faraón tuvo, reflejo de la dureza de su corazón. Voy a nombrarlas muy rápidamente. Número 1, negación. Ahí en Éxodo capítulo 5, versículo 2, observen Éxodo 5, 2, en tu Biblia, observa lo que, esa es una expresión que a mí me sorprende mucho. Pero Faraón dijo, ¿y quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor. No conozco al Señor. Es un rechazo frontal a la autoridad de Dios. Similar a cuando dice, eso no aplica para mi vida. Tiempo, cultura, ¿sí? La Biblia es del pasado, nosotros como que, a mí me parece que no me traigas eso a esta época. Ok, segunda actitud, es una negociación. Eso fue lo que intentó hacer Faraón
con Dios. En el 8:25, observa lo que nos dice la Escritura. 8:25. Dice, entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. ¿Sí? Vayan y ofrezcan dentro del país, pero la orden era fuera, en el desierto. Es decir, como la gente, las personas que están equivocadas y negocian con Dios y quieren a Dios, pero con condiciones. Es un cristianismo a medias. Sí, Señor, pero no toques esto o aquello. Tercera, es la posposición. Capítulo 8 ahí mismo, versículo 10, obsérvala. ¿Cómo empieza el versículo? Capítulo 8, versículo 10. Mañana. Mañana. ¿Cuál es el contraste con Hebreos? Hoy. Si tú escuchas la voz, hoy. Es decir, es el contraste entre el hoy de la Escritura versus el faraón. Mañana. Mañana. Es posponer todo hacia mañana. La cuarta es una falsa confesión. Y lo tenemos ahí en el capítulo 9, obsérvalo, versículos 27 y 28. Versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado, el Señor es justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Esta es una falsa confesión. Porque él llora realmente, de alguna manera. Él dice, hemos pecado. Pareciera una confesión, pareciera un arrepentimiento. ¿Sí? Y luego dice, rueguen. Versículo 28, rueguen al Señor. Eso suena como muy bonito. Para nosotros si encontráramos personas así que les confrontáramos con el pecado, rueguen, uno dice, se arrepintió. Este hombre llora por las consecuencias. Pero déjenme decirles que no por el pecado. Él no lloró por el pecado, él lloró por las consecuencias. ¿Sí? Cuando se fue la plaga, versículo 34, observa lo que dice. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo, los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Quinto, es el endurecimiento final. Dios lo confirma. En el versículo 12 del mismo capítulo 9, observa lo que nos dice la Escritura. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. El Señor endureció el corazón de Faraón. Dios le da lo que pidió, realmente. Un corazón que ya no se doble delante de Dios. Eso está en relación con Hebreos cuando nos dice, sí, que es imposible que los que fueron iluminados, los que gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu y recayeron. Es cuando no se tiene en cuenta la gracia del Señor, cuando no se tiene en cuenta la bondad, cuando menospreciamos y decimos, yo sé la teología, yo conozco, yo me sé el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Yo sé que Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Ese es un corazón que es duro, porque no es eso. Si lo supieras, ¿sabes qué? No harías mención de eso, sino al contrario. Inclinarías tu corazón y caerías de rodillas delante del Señor para agradecerle constante y permanentemente por la gracia y la bondad que ha permitido. Mis amados, podemos de estas dos causas de endurecimiento sacar una tercera como implicación. Escúchala, para irnos al final. El título de la enseñanza era Faraón en mí. Podríamos decir, yo. Las señales que voy a compartir con ustedes, señales de que voy camino a ser como Faraón. Y aquí duele. ¿Por qué? Porque es para nosotros. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado.
resaltamos de ese texto bíblico que el pecado es el que nos engaña. Hombres como yo, como quienes hemos sido llamados a la palabra de Dios, muchos han caído y han sido engañados por el pecado. Hombres de nombre, hombres de reconocimiento, y aún hombres que tal vez no tenemos el reconocimiento como ellos, podemos ser engañados por el pecado. Y cualquiera de quienes estamos acá, también podemos ser engañados por el pecado. Pero el autor de la carta a los Hebreos dice, exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Es hoy. Lo primero, la primera señal de que voy camino a ser como Faraón. Escúchala bien. Primera, ya no me duele el pecado. Ya no duele el pecado. Como Faraón con las ranas en la cama. Usted recordará, ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 3, nos dice que el Faraón llegó a dormir prácticamente. Al principio les producía asquerosidad y todo, pero después terminó durmiendo con las ranas. Entonces, en una aplicación, ¿lo normalizaste el pecado? ¿Te parece normal? ¿No te parece nada del otro mundo? Sí, fue una falta. Segundo, negocias con Dios. Éxodo 8:25, que ya lo leímos. Señor, te sirvo, pero esta área no. Señor, te sirvo, pero yo dispongo de mi tiempo y de mis recursos a mi parecer. Faraón dice, sí, adora, pero quédate en Egipto. Recuérdalo en el 8:25. Ve y adora aquí en Egipto. No, la orden no era déjalos adorar a Dios, es déjalos ir para que adoren al Señor. Tenían que abandonar el lugar. Eso es religión sin separación. Tercero, vives en el mañana. Mañana. Siempre estás pensando, habrá otro curso en el que yo me inscriba. Habrá otra conferencia en la que yo pueda estar. Habrá otro tipo de estudio. Tal vez el otro año voy a hacer tal cosa. Tal vez otro día. Otro tiempo para arrepentirme. Habrá otro momento. Ahorita no lo necesito. Siempre está pensando en el mañana y nunca en el hoy que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice eso. El primero, para recordarles entonces, mis amados, es ya no te duele el pecado. El segundo es que negocias con Dios. Y el tercero es el que les acabo de mencionar, vives en el mañana. Y el cuarto, tu arrepentimiento es por la plaga, mas no por Dios. Escúchalo bien. Tu arrepentimiento es por la plaga, mas no por Dios. Solo buscas a Dios cuando hay una crisis económica, una crisis familiar, una crisis de salud, pero realmente no es porque en tu corazón esté el deseo de amar y adorar al Rey de Gloria y Majestad, al Dios que tú afirmas que conociste y entendiste su salvación. ¿A qué conclusión llegamos, iglesia? ¿Cuál es el antídoto antes de que sea tarde? Necesitamos un antídoto para esto. Quiero que pienses en esto, iglesia. Faraón no tuvo a alguien que le dijera, como el autor de Hebreos, y la Escritura nos lo dice a nosotros. Recuerda Hebreos capítulo 3, versículo 13, por favor. Hebreos 3:13, para irnos ya a orar. 3:13. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Es decir, recuerda una cosa, la iglesia está para exhortarnos mutuamente. La iglesia está para animarnos y consolarnos. La iglesia está para estar siempre diciendo, cuidado que te puedes desviar. ¿Sí? Nosotros sí tenemos entonces eso. No tomes a la iglesia
como algo religioso, como algo a lo que hay que cumplir y no más. Cuando la palabra de Dios dice, hoy es el día, y quiero que me acompañes ahí a 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, recuerda lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Es decir, siempre piensa que es hoy el momento para arrepentirnos, para ir delante del Señor, para pedir perdón por nuestros pecados. Mientras puedas sentir convicción, escucha esto, es porque Dios aún está hablando a tu corazón. Cuando no sientas nada, ninguna clase ni siquiera como de remordimiento, ya es porque la situación está muy grave. Lo otro que puedes hacer es que tú puedes pedir un corazón de carne. Y quiero que me acompañes a Ezequiel capítulo 36, versículo 26, por favor. Esta fue una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, pero también tiene aplicación para los creyentes, para la iglesia del Señor. 36, 26 dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esta es una promesa para el pueblo de Israel. Pero también nosotros podemos decirle, Señor, dame un corazón sensible a la voz de tu Santo Espíritu. Que yo sea sensible realmente a mi caminar, a mi actuar. Recordar, como dijo David en el Salmo 51, el versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Iglesia, escucha lo siguiente. Dios nunca endurece un corazón que quiere quebrantarse, que quiere humillarse, pero sí confirma en piedra al corazón que insiste en ser piedra. David dijo en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Necesitamos decirle al Señor constantemente, examíname, examíname, Señor. No te sientas bien con estar en un lugar como estos. No te sientas bien con leer la escritura ahí nomás. Ponte a cuentas con el Señor. Como bien lo dijo Santiago, en Santiago 4:17, necesitas obedecer hoy. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Al final de todo esto, podemos ver que el faraón murió ahogado. Podríamos decir porque nunca quiso mojarse para obedecer. ¿Sabes qué? No seas como faraón. Mójate hoy. Vamos a orar. Padre, gracias. ¿Nos permites ver tu palabra, Señor? En un tema que tal vez nosotros podemos estar dentro de una congregación como esta y no sentir absolutamente nada, Señor. No ser movidos y exhortados por tu Santo Espíritu a vivir en obediencia a tu palabra. El no ser quebrantados por nuestro pecado que continuamente estamos llevando a cabo, Señor. Y ver la necesidad de arrepentirnos, Señor. Y de rogar y clamar por misericordia, Señor. Podemos volvernos teólogos, Señor. Podemos llenarnos de tu palabra en el sentido de conocimiento, pero insensibles a la voz de tu Santo Espíritu, a una obediencia, Señor, y a vivir en santidad y apartarnos del pecado, a vivir en una comunión constante y permanente contigo, Señor, de dependencia, de necesidad. Hoy rogamos, Señor, que nos ayudes y ve la grandeza y la magnificencia que tu palabra nos describe de todo lo que eres tú, Señor. De con cuánta bondad nos has tratado, Señor. Que no has dejado nuestro corazón que se endureciese más
de lo duro que ya estaba, sino que por el contrario, Señor, nos diste un nuevo corazón, renovaste nuestro entendimiento y nos permites adorarte, Señor, bajo la dirección y el poder de tu Santo Espíritu. Que toda la gloria y la honra verdaderamente sean para ti, desde lo profundo de nuestro corazón. Amén.